Los sistemas biológicos emplean energía para impulsar, ¿no?, los procesos biológicos, o sea, para impulsar, ¿no?, las reacciones químicas. Que estos, a su vez, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la energía que producen a través de las reacciones químicas? Generalmente esto cuando hay reacciones químicas de catabolismo, cuando se degradan las moléculas, ¿no?, que generan energía, ¿no? Y esta energía, por ejemplo, es utilizada por las células para cumplir sus funciones. Es el caso, por ejemplo, del ATP. Al ATP es la moneda energética de nuestro organismo, ¿no?, que genera, ¿no?, energía y que utilizan, o sea, nuestras células para cumplir sus funciones. Entonces, el adenosín trifosfato es la energía química. Ciertas formas de desnutrición, por ejemplo, se relacionan con desequilibrios, o sea, no hay aporte de energía, o sea, ¿a través de qué introducimos esa energía? A través de nuestros nutrientes, como son los carbohidratos, proteínas y lípidos. Sabes muy bien que la primera fuente de energía que utilizan nuestras células es a partir de los carbohidratos. Entonces hay, por ejemplo, niños que pueden tener desnutrición, entonces donde el aporte de los nutrientes, en este caso de las proteínas, puede estar disminuido. Y eso es lo que va a ocasionar, por ejemplo, la desnutrición, ¿no? En este caso, este tipo de desnutrición es la desnutrición marasmática, el marasmo, ¿ya? Pero también puede haber lo contrario. Hay almacenamiento excesivo de energía, lo que va a causar la obesidad, que, por ejemplo, y esta obesidad va a ser factor de riesgo para la diabetes, para la hipertensión renal, para enfermedades cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, tiene que haber un equilibrio. Si yo introduzco nutrientes para que me proporcionen energía, pero esa energía tengo que utilizarlo en nuestro organismo. Y si no lo utilizo, entonces va a haber almacenamiento excesivo de energía. Es lo por el cual, por ejemplo, los triglicéridos son fuente de energía, pero a largo plazo. ¿Y dónde se almacenan? En el tejido adiposo. Entonces, si no hay gasto de energía en nuestro organismo, no hay actividad física, por ejemplo, entonces esa energía no se va a gastar, va a seguir almacenado y se va a manifestar en nuestro organismo en forma de obesidad. Sistemas termodinámicos, por ejemplo, hay dos tipos, hay cuatro, pero los más importantes, por ejemplo, y relacionados con nuestro organismo, con nuestras células, por ejemplo, es el sistema abierto, que permite el intercambio, ¿no?, de la materia y la energía con el entorno. O sea, este es el entorno y este es el sistema. O sea, el sistema estaríamos relacionando con nuestro organismo, ¿no?, e incluso con nuestras células, ¿no? Entonces hay intercambio de materia, ingresa materia, también sale materia, pero también hay el intercambio de energía, ¿no? Ingresa energía como también sale energía. Entonces vamos a ver en los dos tipos de reacciones químicas que se dan en nuestro organismo, las reacciones exorgónicas y las reacciones endorgónicas. Pero también hay otro sistema, ¿no?, el sistema cerrado, donde solamente hay intercambio de energía, pero ya no de materia. Ya en nuestras células se da este sistema abierto que permite este intercambio de materia y energía en el entorno. Dentro de las leyes de la termodinámica tenemos, por ejemplo, la primera ley de la termodinámica que se relaciona, ¿no?, en relación a la energía, dice que no se crea ni se destruye, pero se transforma. O sea, utilizamos esa energía para llegar a formar, por ejemplo, productos, ¿no?, en nuestro organismo. Entonces vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no?, lo que se produce. Incluso vamos a relacionar con el tema que vamos a dar en la segunda parte, que es la glucólisis. ¿Ya? Entonces vamos a relacionar esta parte, ¿no?, de la primera ley de la termodinámica, que no se crea ni se destruye, pero se transforma. La energía total de un sistema, incluso, ¿no?, alrededor, permanece siempre constante, pero sí se puede transformar a otra forma de energía, transferir de una porción del sistema de agua, por ejemplo. Ese es en el caso, por ejemplo, de las turbinas, por ejemplo, se pueden crear represas, ¿no?, donde se almacena agua. Y esa agua, por ejemplo, ahí estamos hablando, por ejemplo, que el agua, por ejemplo, va a generar, por ejemplo, a través de una turbina, y eso sería la energía mecánica, va a llegar a generar la luz.
¿no? Es lo que se utiliza, por ejemplo, ¿no? Dentro de la generación de energía. Entonces se crean, ¿no? Represas donde se almacena agua. Y estos a su vez al final van a generar energía, ¿no? Como la luz. Entonces a eso se refiere, ¿no? Específicamente. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Para que un proceso ocurra de manera espontánea es necesario la entropía. ¿Y qué la entropía es, no? Es donde el sistema aumenta, hay un desorden y ese desorden va a generar lo que es la energía. Entonces acá le estaba hablando, por ejemplo, de esta segunda ley de la termodinámica está relacionada, por ejemplo, que se van a dar, por ejemplo, reacciones exergónicas, donde, ahorita vamos a ver con otro ejemplo, donde las reacciones exergónicas lo que hace que se genere energía, se produzca energía, ¿no? El ATP, por ejemplo. Y este ATP es utilizado en otras reacciones químicas que son denominadas ergonómicas, que requieren, ¿no? De ATP para que se realicen esas reacciones químicas, ¿no? Pero puede haber un equilibrio entre las reacciones ergonómicas y endoergónicas. Por eso hablamos, por ejemplo, seguramente han hablado de metabolismo, y en el metabolismo hay dos tipos de reacciones químicas, ¿no? Y hay dos tipos de metabolismos, lo que es el catabolismo, o también llamado degradación, oxidación, ¿no? De moléculas, ¿no? Para llegar a formar productos. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando quiero yo degradar, por ejemplo, a las proteínas. Las proteínas son macromoléculas, y al degradarse, ¿qué me van a producir? Me van a producir aminoácidos, dos moléculas más simples. Pero en esa degradación, por ejemplo, ¿no? Que ha ocurrido de esas proteínas, ha habido la generación de energía, de ATP. Y ese ATP está siendo utilizado por nuestras células para cumplir las funciones. A nivel muscular, por ejemplo, para la contracción muscular. También podemos ver, por ejemplo, como ejemplo, el ATP, ese ATP que se produce a través de nuestros nutrientes por reacciones de catabolismo, de degradación. Entonces, por ejemplo, en la bomba de sodio-potasio, es un transporte activo con gasto de energía, de ATP. Entonces, requerimos del ATP para que el sodio, pues ese intercambio, ¿no? Que el sodio salga del interior de la célula hacia el líquido extracelular y el potasio ingrese hacia el interior de las células, porque sabemos muy bien que la concentración de potasio a nivel intracelular es más de 140 miliequivalentes litros. En cambio, en el líquido extracelular, a nivel del plasma, por ejemplo, el sodio es más. Entonces, para hacer ese intercambio de sodio y potasio, necesitamos de la bomba de sodio-potasio, de la bomba de la ATPasa, pero esas reacciones requieren de ATP. Y eso a través de las reacciones exergónicas vamos a producir ATP. ¿Ya? Entonces, vamos a relacionar con esta imagen. Pero para eso, o sea, el ATP, o sea, está formado por el adenosín trifosfato, o sea, requerimos de fosfato, ¿no? Entonces, hay tres fosfatos. ¿Sabes muy bien que el ATP es un nucleótido, ¿no? Al ser un nucleótido está formado por bases nitrogenadas, por el azúcar y por los fosfatos. Entonces, el ATP es el adenosín trifosfato. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Cómo transcurren las reacciones químicas. Y hay la variación de energía libre, o sea, la energía libre, o también denominada la energía de Gibbs, ¿no? Entonces, esta energía libre que utilizan, o sea, ¿no? Para que se produzcan nuestras reacciones químicas. Por ejemplo, acá. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, en una reacción química, por ejemplo, los reactivos, o sea, los sustratos que van a participar en una reacción química. Esos sustratos tienen, ¿no? Almacenado energía. ¿En dónde? En los enlaces. Entonces, al producirse esa reacción química exergónica, ¿no? Que estamos hablando de catabolismo, ¿no? Va a llegar a producir productos, pero a su vez va a generar energía. ¿Ya? Entonces, aquí está
hay el producto, pero se genera energía. Esta energía, por ejemplo, va a ser utilizado, por ejemplo, en las reacciones endorgónicas, ¿no? Aquí están los reactivos que tienen menos cantidad de energía, en cambio acá, por ejemplo, los reactivos en las reacciones exorgónicas tienen gran cantidad de energía almacenada, ¿no? Y si vemos acá el producto, por ejemplo, ya no tiene, ¿no? O sea, tiene poca, ¿no?, cantidad de energía, pero sí se ha producido energía, y esa energía va a ser utilizada. Esa es la energía libre de Gibbs, ¿no? De Gibbs. Entonces, esa energía libre. Pero esta energía libre de Gibbs está siendo utilizada en otras reacciones químicas, que en este caso son las reacciones endorgónicas, que requieren de energía. Y vemos que los reactivos tienen poca cantidad de energía, pero esa energía, ¿no?, que está proporcionado a los productos, y los productos van a tener gran cantidad de energía. Entonces acá estas reacciones endorgónicas ganan energía libre. Ya, por lo tanto, esa energía es positiva. En cambio acá liberan energía. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, o sea, este tipo de reacciones pierden energía. Acá podemos ver igual en esta otra imagen, pero como podemos ver, estos tipos de reacciones exorgónicas y endorgónicas se van a acoplar. Va a haber acoplamiento de reacciones. En la glucosa vamos a ver, por ejemplo, reacciones endorgónicas y vamos a ver reacciones exorgónicas. Porque en la glucosa que vamos a ver posteriormente, hay producción de ATP. Pues la glucosa produce 2 ATPs. Pero también consume, en total, por ejemplo, vamos a ver que la glucosa produce 4 ATPs, pero consume 2 ATPs. Entonces, como producción neto de ATP solamente va a producir 2 ATPs. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, como pueden ver, ¿no?, las reacciones ergonómicas, ¿no?, aquí, por ejemplo, los reactivos o los sustratos para llegar a producir el producto. O sea, hay energía química que produce. En cambio, las reacciones endorgónicas requieren de energía libre. Por eso que el producto, ¿no?, en el producto va a estar almacenado gran cantidad de energía. Lo que hemos ido viendo acá, ¿no? El producto, no hay gran cantidad de energía. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, ¿no?, el adenosin trifosfato. Está formado, por ejemplo, por purinas, ¿no?, y está formado por pentosas, o sea, aquí un azúcar, y está formado por fosfatos, 3 fosfatos, ¿no?, fósforos, ¿no? Entonces, y también requerimos del magnesio. ¿Ya? Entonces, como pueden ir viendo, es la función fundamental, por ejemplo, del ATP, es la transferencia de la energía libre. ¿Ya? Eso es la energía de Gibbs, estamos hablando, que es la energía libre. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, cómo hay, ¿no?, sustancias químicas que o son fosfatos de alta energía o compuestos de alta energía. Por ejemplo, como el fosfoenol piruvato, ¿no? Entonces, producen gran cantidad de energía, 61.9, por ejemplo. En joules, en kilocalorías, 14.8. ¿Por qué se les dice a estos compuestos de alta energía o fosfatos de alta energía? Porque producen, ¿no?, por encima del ATP, ¿no?, el que produce la energía. Entonces, dentro de estos compuestos, por ejemplo, tenemos el fosfoenol piruvato, que produce, ¿no?, son fosfatos de alta energía. Entonces, tienen en sus enlaces almacenados gran cantidad de energía. También tenemos el carbohil fosfato, tenemos también el 1,3-bifosfoglicerato. La creatina fosfato igual. Son compuestos, son sus fosfatos de alta energía. Están produciendo energía mayor a la ATP. Por ejemplo, la ATP produce joules en kilojoules,
32.2, ¿no? Y entonces si vemos el creatín fosfato produce 43.1, ¿no? Mol de energía, ¿no? Y aquí están en kilocalorías, ¿no? Estamos viendo la comparación en joules y kilocalorías. Pues como pueden ver, ¿no? Son compuestos de alta energía o fosfatos de alta energía. Pero también por debajo del ATP hay compuestos que producen baja energía. Y dentro de esto está, por ejemplo, ¿no? La glucosa 1,6-fosfato, que produce en kilojoules, ¿no? 20.9, ¿no? De energía, menor al ATP. Hemos dicho que es 32.2. Si hablamos en kilocalorías, es 7.7 kilocalorías, ¿no? El ATP. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, fosfatos de baja energía. La fructosa 6-fosfato igual, ¿no? Solamente produce 15.9, ¿no? Kilojoules mol de energía. Tenemos el glicerálido 3-fosfato, que produce a menor cantidad de energía, ¿no? 9.2. Es la cantidad de energía que está almacenado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato, el glucosa 3-fosfato, son componentes de la glucólisis. La glucosa 6-fosfato también, ¿no? Son componentes de la glucólisis. Igual el fosfoenol piruvato es componente de la glucólisis, vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a ver dónde se genera ATP, porque vamos a relacionar, ¿no? Lo que estamos hablando de la bioenergética justamente con esos dos tipos de reacciones que les decía, las exorgónicas y las endorgónicas. Y aquí podemos ver, a ver, acá, el ATP estamos viendo que aquí vemos, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, entonces el ATP, ¿no? Es considerado la moneda energética de nuestras células. Si ven, por ejemplo, generadores, por ejemplo, de fósforo, o sea, que están almacenados, hemos dicho que el fosfoenol piruvato es uno de los que es un fosfato de alta energía. ¿Qué van a proporcionar? Fósforo. Y este fósforo se va a unir al ADP, va a formar ATP. Igual el 1,3-bifosfoglicerato que hemos mencionado hace un momento, igual. La succinilcoenzima A, que es un sustrato del ciclo de Krebs. La fosforilación oxidativa que proporciona el fósforo, o sea, es juntamente con la cadena transportadora de electrones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a formar ATP. ¿No? Y ahorita cuando hablamos de la glucosa, vamos a ver en conjunto, por ejemplo, la oxidación de la glucosa y la fosforilación oxidativa forma parte de esto. La creatinfosfato, que es la forma de almacenamiento de energía a nivel muscular. Igual cuando se descompone, cuando se hidroliza, entonces nos da creatinina y nos da fósforo. Y este fósforo se une al ADP, forma ATP. Y este ATP es utilizado, ¿no? Para formar otros compuestos, por ejemplo, como la glucosa 6-fosfato. A la glucosa, en el carbono 6 se va a unir un fosfato y va a dar origen, ¿no? A la glucosa 6-fosfato. O también el ATP va a proporcionar fósforo. Si se ve, aquí se está interrelacionando el ATP en fósforo y ADP. Entonces, este fósforo, igual, por ejemplo, va a ser utilizado para formar la glucosa 1,6-bifosfato. O sea, ¿qué quiero decir? Que va a haber dos fósforos en la glucosa, pero uno en el carbono 6 y otro en el carbono 1. Pero también ese fósforo va a ser utilizado para formar el glicerálido 3-fosfato, ¿no? Entonces, en el carbono 3 va a haber un fósforo. Como pueden ir viendo, estos fósforos, ¿no? Que es la energía libre de Gibbs, ¿no? Que va a ser utilizado para formar otros compuestos, otras sustancias químicas. Entonces, acá podemos ver tres fuentes principales de fósforo que participan en la conservación de la energía y la captación de la energía. La fosforilación oxidativa, la glucólisis, lo que les iba hablando hace un momento, y el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido tricarboxílico, ¿no? Entonces, pues como pueden ver,
Estos son tres fuentes principales de fósforo, ¿no?, en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, la creatinasa, la creatinina, por ejemplo, y acá donde se está uniendo, por ejemplo, la creatina, se va a unir un fósforo y va a formar la fosfocreatinasa. Y esta fosfocreatinasa es la forma de almacenamiento, les decía, a nivel muscular, ¿no? Entonces, para llegar a utilizar ese fósforo que está en la creatina y fósforo, entonces se tiene que hidrolizar y el fósforo va a quedar libre, ¿no?, para unirse al ATP y formar el ATP. Y ese ATP utiliza como fuente de energía para la contracción muscular, porque es el tejido que más trabaja en nuestro organismo. Igual acá, por ejemplo, estamos viendo que la glucosa, ¿no?, a la glucosa se va a unir en el carbono 6 un fósforo y va a formar la glucosa 6-fósforo. Entonces, la glucosa, por ejemplo, es fuente de energía. Pero acá, por ejemplo, si estamos aportando un hidrógeno, o sea, un fósforo inorgánico que proviene del ATP, que vamos a ver ahorita, para formar glucosa 6-fosfato, aquí se está dando una reacción endorgónica, ¿no? Porque la glucosa no tiene gran cantidad de energía, acá no tiene poca energía, pero cuando ya está uniéndose un fósforo, está formando la glucosa 6-fosfato, que tiene gran cantidad de energía. Lo que les mostraba acá en la imagen, ¿no? Esto vendría a ser la glucosa, y este como producto sería la glucosa 6-fosfato. Y aquí se le está aportando la energía, es el fósforo inorgánico, que está proveniendo ¿de dónde? Del ATP. Y el ATP se está transformando en ADP y un fósforo está yendo a esta reacción química. Entonces, la glucosa 6-fosfato en este caso, que sería el producto, tiene gran cantidad de energía almacenada. Entonces, con ese ejemplo estamos, ¿no?, relacionando esto, ya en este caso. Y a ver, ¿cómo se llama esto? Pues son estos mismos, ¿no?, ejemplos, ¿no? En este caso, igual, de la misma forma. Si no sé si se acuerdan, por ejemplo, la acilcoenzima sintetasa. Sabemos muy bien que a nivel de las hepatocitos llegan los ácidos grasos inactivos, pero ese ácido graso inactivo, o sea, tiene que ser activado. Pero para ser activado requiere de esta enzima, de la acilcoenzima sintetasa, pero también requiere del ATP, ¿no? Entonces, y una vez que es activado ese ácido graso activo, tiene que entrar a la mitocondria, porque en la mitocondria, en el interior de la mitocondria, es donde se va a producir la beta oxidación de los ácidos grasos, que ese ácido graso sea convertido en acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A, ¿no?, luego posteriormente sea generadora con el ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa y la cadena de fosforilación forman ADN. Como pueden ver, eso es relacionado con la bioenergética. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no?, para nuevamente, ¿no?, recordar que la bioenergética, ¿no?, está relacionada con el estudio de los cambios de energía que acompañan a las reacciones bioquímicas. Bueno, entonces hasta acá sería, ¿no?, la parte de la primera parte del tema, ¿no?, de bioenergética y metabolismo. Entonces, como pueden ir viendo, entonces dentro del metabolismo hay ¿qué es metabolismo? Son el conjunto de reacciones químicas, ¿no?, que se producen a nivel de nuestra célula. Y los dos tipos de metabolismo son el anabolismo y el catabolismo. Y el catabolismo, ¿no?, relacionado con la degradación, oxidación de las moléculas. Pues de moléculas grandes o macromoléculas puedes convertir a moléculas simples. En cambio, el anabolismo, de moléculas simples podemos formar moléculas grandes o macromoléculas, ¿no? Entonces, anabolismo, síntesis, formación. No sé si tienen alguna pregunta acá, para luego pasar al otro tema. ¿Se está comprendiendo?
Bueno. Estas presentaciones igual lo voy a subir al Google Sheet, a la plataforma. Una consulta, ¿se ve la presentación? Ya. Bueno, entonces empezaremos con lo que es la glucólisis. ¿Ya? Entonces, si ven, gluco es de glucosa, lisis, destrucción. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acá lo que les decía de reacciones de catabolismo, degradación. Bueno, lo que no es un proceso catabólico. La glucólisis es un proceso catabólico donde va a romperse los enlaces, ¿no?, por las cuales está formada la glucosa. Pues sabes muy bien que la glucosa está formada por 6 carbonos, por eso es una hexosa, ¿no? Y está unido por enlaces covalentes. Esta glucólisis se realiza en todas las células de nuestro organismo y se realiza en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, también dentro de la glucólisis participan 10, ¿no?, enzimas. Entonces hay 10 reacciones químicas. Si ven, por ejemplo, la glucólisis, ¿no?, la transformación de la glucosa a piruvato. Ya en esta transformación, como podemos ver, hay, por ejemplo, la formación, por ejemplo, de glucosa a glucosa 6-fosfato, esa transformación, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, y de fructosa 6-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. Ya, pero vamos a ir viendo con más detalle estas reacciones, por ejemplo. Y de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, y el 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, ¿no? Y luego del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato y del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. Si ven, por ejemplo, en la anterior presentación habíamos hablado de la glucosa 6-fosfato, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, del gliceraldehído 3-fosfato, hemos hablado del fosfoenolpiruvato, ¿no? Entonces, como pueden ir viendo, participan estas sustancias en reacciones, ¿no?, de la glucólisis, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no?, la glucólisis a nivel del cerebro, a nivel de los eritrocitos y a nivel del músculo esquelético. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de glucólisis. La glucólisis anaerobia y la glucólisis aerobia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la glucólisis anaerobia es donde no se va a requerir de oxígeno. Y es, por ejemplo, que la glucosa, como producto final, va a tener el lactato. ¿Ya? De piruvato va a lactato. Pero si hablamos de la glucólisis aerobia, el piruvato va a ir a formar lo que es acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A va a ir al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs, ¿no?, donde se van a producir ATPs y NADPs reducidos, igual en la glucólisis se van a poner, esos van a ir a la cadena transportadora de electrones y se van a acoplar
con la fosforilación sucesiva y van a producir ATP. Pues ahorita vamos a ver eso. Entonces, para que la glucosa, porque todo este proceso hemos dicho, ¿dónde se va a realizar? En el interior de las células. ¿Ya? En el interior de las células se va a realizar la glucólisis, en el citoplasma específicamente. Entonces, para que la glucosa ingrese, o sea, del espacio extracelular hacia el interior de las células, van a haber mecanismos, ¿no?, de transporte, o sea, transportadores, ¿no? Este sistema transportador, hay lo que, con el nombre que se conoce como son los GLUT, ¿no?, las proteínas transportadoras. Y este mecanismo, ¿no?, de transporte se va a dar por difusión facilitada. Es un sistema, ¿no?, de transporte. Pero hay otro sistema que es por cotransporte, ¿no?, o sea, con el sodio. Entonces, si vemos, por ejemplo, y recordamos, por ejemplo, hay mecanismos de transporte, ¿no?, que se producen a través de las membranas celulares. Hay aquellos mecanismos de transporte, ¿no?, pasivos, y aquellos mecanismos de transporte activos con gasto de energía. Por ejemplo, el sistema de transporte por difusión facilitada es un transporte pasivo, donde no se requiere de gasto de energía. Entonces, si vemos acá está la glucosa y es el GLUT, ¿no? Hay, por cierto, diferentes tipos de GLUT, del 1 al 14, ¿ya? Son los GLUT. Y en cada tejido, cada órgano, tienen GLUT específicos, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, acá, por ejemplo, por difusión facilitada, aquí está la glucosa, ¿no?, y se está uniendo a la proteína transportadora, ¿no?, que se encuentra a nivel de la membrana celular, los GLUT, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, esta glucosa está siendo introducida, ¿no?, hacia el interior de las células, hacia el citoplasma. Entonces, esto es lo que es la difusión facilitada, que que es independiente del sodio. En cambio, hay otro sistema, ¿no?, de transporte, o que se le denomina cotransporte, porque se requiere del sodio para poder ser transportada esa glucosa. Pues al mismo tiempo, ¿no?, ingresa, ¿no?, glucosa y sodio. Por eso es cotransporte. ¿Ya? Por eso se denomina cotransporte. Entonces, en este mecanismo de transporte sí va a haber gasto de energía. Vamos a requerir de ATP. ¿Ya? Bueno. Dentro de, tal vez podemos hablar, ¿no?, de los GLUT, por ejemplo, les decía que hay del 1 al 14, ¿no? Entonces, por ejemplo, el GLUT3 se encuentra en la membrana de las neuronas, o sea. Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el GLUT3. El GLUT1 vamos a encontrar, por ejemplo, en la membrana de los eritrocitos y en el cerebro, en las células neuronales del cerebro. El GLUT4 no vamos a encontrar en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Entonces estamos indicando que el GLUT4 vamos a encontrar en el tejido adiposo y en el tejido muscular esquelético. Ahora, este GLUT4 está regulado, por ejemplo, por la insulina. Entonces, la insulina necesita un receptor, por ejemplo, ¿no?, el receptor de la insulina, para unirse, ¿no?, a las células. Pero ¿qué es lo que hace? No actúa directamente la insulina, ¿no?, en el GLUT4 para que capte glucosa a nivel del tejido, a nivel del tejido muscular, a nivel del tejido adiposo. Sino la insulina, una vez que se une, por ejemplo, a nivel de los adipocitos, en sus receptores adipocitos, lo que va a activar, o sea, la insulina posteriormente es, ¿no?, a los GLUT que están almacenados en las células de los adipocitos para que vayan hacia las membranas. Y en las membranas estos GLUT4 recién van a captar por difusión facilitada la glucosa hacia el interior del tejido adiposo, igual de la misma forma hacia el interior, ¿no?, del tejido muscular, en las células musculares. Y por lo tanto se va a introducir la glucosa al interior de las células, tanto de las células adiposas como de las células musculares. ¿Ya? Entonces, de esa forma va a hacer que la insulina, ¿no?, a nivel del tejido muscular, a nivel del tejido adiposo, en esas células, ¿no?, ayude en la captación, o sea, se capte, ¿no?,
la glucosa que se encontraba a nivel extracelular, hacia el interior de la célula. Entonces, por eso es importante la insulina. Ahí actúa la insulina, ¿no? Por eso, ¿no? Una función de la insulina, fundamental en la captación de glucosa hacia el interior de las células. Ojo, que no ocurre así en el hígado, ¿no? En el hígado. Por eso la insulina no es importante para la captación de la glucosa hacia el interior de los hepatocitos. No participa la insulina, pero sí participa, ¿no? A nivel del tejido muscular y a nivel del tejido. Pero sabemos muy bien, ¿no?, que en nuestro organismo hay gran cantidad de células adiposas, hay gran cantidad de células musculares. Entonces, por eso es fundamental la insulina, ¿no?, en esa captación, ¿no? Porque después de haber consumido carbohidratos, va a haber aumento de la glucosa a nivel sanguíneo, va a haber una hiperglicemia fisiológica. Incluso ese va a ser el estímulo, o sea, ese aumento de glucosa va a ser el estímulo a nivel del páncreas, a nivel de los islotes Langerhans, para que se libere, ¿qué? Insulina, ¿no? Y la insulina capte, en este caso, la insulina va a producir la captación de glucosa, ¿no?, en estos tejidos, pero, como ya les decía, ¿no?, haciendo que los GLUT que están almacenados en esas células sean liberadas, vayan hacia las membranas celulares, y de esa forma se capte esa glucosa, por difusión facilitada. ¿Está claro? Una consultita, ¿se está escuchando? ¿Se está viendo las diapositivas? No tengo retorno. ¿Se está viendo las diapositivas? Sí, doctor, sí se ve. Ya. ¿Se está entendiendo, no? ¿O no? Me parece que no se está entendiendo, no hay respuesta. Sí se entiende, doctor. Ya. Entonces, como les decía, entonces, muy importante, entonces los GLUT4, ¿no?, están localizados en las membranas de las células adipocitos y células musculares, ¿ya? Ahora, en el hígado, o sea, para captar la glucosa del líquido extracelular hacia los hepatocitos, tenemos los GLUT4. Como les decía, estos GLUT4 no requieren de la insulina para captar a la glucosa, ¿ya? Pero también tenemos, por ejemplo, los GLUT5, que transportan la fructosa. ¿En qué tejidos y en qué órganos? En el intestino delgado. Entonces nos sirven para captar, ¿no? Los GLUT5 nos sirven para captar la fructosa a nivel intestinal. También en los testículos. Pues sabes muy bien que los espermatozoides, la fuente de energía para los espermatozoides son la fructosa, ¿no? También tenemos los GLUT7, que también se encuentran a nivel del hígado. Ya, entonces, como pueden ir viendo, esta parte de los GLUT lo van a ver igual en otro tema, donde van a profundizar, ¿no? Igual. Pero acá estamos hablando que para que la glucosa sea introducida hacia el interior de las células, necesitamos de los GLUT. ¿Ya? Entonces, acá vemos, por ejemplo, no, la glucosa, por ejemplo, ya en el interior, ¿no?, de las células, ya el proceso que les decía, la glucosa simplemente es la transformación de glucosa a dos ácidos pirúvicos o a piruvato. Ese se denomina glucólisis. Y en la glucólisis se producen 2 ATPs y también se producen 2 NADs reducidos. Que estos NADs reducidos van a ir a la cadena transportadora de electrones, la cual se va a acoplar con la fosforilación para producir lo que es el ATP. Como pueden ver, una molécula de glucosa, ¿no?, produce de 36 a 38 ATPs. Una sola molécula de glucosa. Entonces, al conjunto de esto se le conoce como oxidación de la glucosa o catabolismo de la glucosa. Ya les decía, la glucólisis simplemente es el proceso por el cual la glucosa, ¿no?, es transformado en 2 ácidos pirúvicos. Eso es la glucólisis. Entonces, cuando hablamos de oxidación o catabolismo de la glucosa,
Este proceso metabólico tiene 4 etapas. Uno que es la glucólisis, otro que es la formación de acetilcoenzima A, porque ¿no? Por este ácido pirúvico puede convertirse en acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. Y al final tenemos la cadena transportadora de electrones, que es la cadena respiratoria, más la fosforilación oxidativa. Pues todo este conjunto, como pueden ir viendo, producen, ¿no?, ATPs y los NAPs. O sea, los NAPs reducidos y los FAS reducidos en la cadena transportadora de electrones, a su vez, van a contribuir a la formación de ATP. Por eso decimos, una sola molécula de glucosa puede llegar a producir de 36 a 38 ATPs, pero también produce 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono, ¿no?, de una molécula. Entonces, el producto principal es la producción de ATP, ¿ya? Entonces, es lo que quería que veamos, por favor, ¿ya? Entonces, no se olviden de esto. Entonces, bueno, el sustrato es la glucosa, ¿no? Los productos de la glucólisis, ¿cuáles van a ser? 2 ATPs, 2 NADs reducidos y 2 piruvatos. Esos son los productos de la glucólisis, ¿no? Como podemos ver acá también en la imagen. Entonces, hay 2 tipos de fases, ¿no? O sea, 2 fases en la glucólisis. Una fase de inversión de energía, que son las 5 primeras reacciones químicas, y una fase de generación de energía, ¿no? Aquí, por ejemplo, de inversión de energía, aquí estamos hablando ya de reacciones endorgónicas, que requieren ¿de qué? De ATP, de energía. Pero acá vemos, por ejemplo, reacciones de generación de energía, estamos hablando de reacciones exorgónicas, ¿ya?, que generan energía. Entonces, vamos a ver estas reacciones químicas, ¿ya? Entonces, les decía que hay 10 reacciones químicas, y entonces, como hay 10 reacciones químicas, también hay 10 enzimas. Dentro de estas enzimas, por ejemplo, en la primera reacción química participa la exoquinasa o exocinasa, ¿no?, que se dan principalmente en todos los tejidos, pero en el hígado y en el riñón, a esta misma enzima, a la exoquinasa o exocinasa, se le conoce como glucosinasa, o exocinasa 4 o exocinasa B, ¿ya? Eso es específicamente para el hígado, ¿no? Ese nombre recibe, ¿no?, esa exoquinasa, ¿ya?, como glucoquinasa o glucosinasa. Tenemos en la reacción 2 que participa la fosfoexosa isomerasa. En la reacción 3 participa la fosfofructoquinasa 1. En la reacción 4 participa la aldolasa, o también llamado fructosa 1,6-bifosfato. En la reacción 5 participa la fosfotiosa isomerasa. En la reacción 6 participa la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En la reacción 7 participa la fosfoglicerato quinasa o sinasa. Y en la reacción 8 participa la fosfoglicerato mutasa. Y en la reacción 9 participa la enolasa. Y en la reacción 10 participa la piruvato sinasa. Ojo acá, por ejemplo, hay, ¿cómo está regulado? ¿Qué enzimas regulan la glucólisis, por ejemplo? Son 3 enzimas. La exocinasa, es la enzima reguladora. La fosfofructoquinasa 1 es la segunda enzima reguladora. Y la piruvato sinasa es la tercera enzima reguladora. A este nivel, entonces, se regulan la glucólisis en estas 3 enzimas. Y vamos a ver que se regula, por ejemplo, por la insulina y por el glucagón. Estas reacciones, por ejemplo, la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 10, también son reacciones irreversibles. ¿Ya? Son reacciones irreversibles. Estoy puntualizando, por favor. ¿Ya? Lo van a tomar en cuenta. Entonces vamos a empezar por la primera reacción química, donde participa, por ejemplo, la exoquinasa
exocinasa. Eso en todos los tejidos, ¿no?, de nuestro organismo. Pero esta misma exoquinasa, ¿no?, en el tejido hepático y el riñón, ¿ya?, incluso acá está el páncreas y el hipotálamo, esa exoquinasa se conoce con el nombre de glucoquinasa o glucosinasa. También les decía exoquinasa 4 o exoquinasa B. ¿Ya? Eso a nivel del hígado, ¿no?, y a nivel del páncreas, del hipotálamo y también del riñón. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no?, la glucosa, y ¿qué es simplemente, qué es lo que cataliza esa exoquinasa, esta enzima? Cataliza, ¿no? Y aquí hay, ¿no?, si se dan cuenta, hay consumo de energía. Se está consumiendo ATP. Entonces acá el ATP se está convirtiendo en ADP y el fósforo se le está proporcionando a la glucosa. Y ese fósforo se está uniendo en el carbono 6 para formar la glucosa 6-fosfato. Ya hemos dicho también que esta enzima, la exocinasa, la glucosinasa, es una enzima reguladora de la glucosa. Y es una reacción irreversible, ¿no? Estamos viendo irreversible. ¿Ya? Va en un solo sentido nomás, ¿no? Tenemos la segunda reacción química donde va a participar la fosfoexosa isomerasa, ¿no? Es el cual, ¿no?, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Entonces, si ven, por ejemplo, acá, la glucosa 6-fosfato se está convirtiendo en fructosa 6-fosfato. ¿Qué diferencia hay entre glucosa y fructosa? Que la glucosa tiene un grupo aldehído acá. En cambio, la fructosa tiene un grupo cetona acá. Cetosa por eso acá y aquí aldose. ¿Ya? Y si vemos desde un punto de vista químico, o sea, no, los carbohidratos tienen grupos funcionales aldehídos y tienen grupos funcionales cetosas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la fructosa tiene un grupo cetosa, la fórmula del grupo cetosa. Y este es el grupo funcional del grupo aldehído, aldose por eso. ¿Ya? Entonces, igual, si ven, por ejemplo, aquí se requieren de magnesio, las reacciones químicas requieren de magnesio. Por eso es importante el magnesio. El magnesio, ¿no?, fundamental para que se realicen las reacciones enzimáticas. Más de 300 enzimas, o sea, requieren magnesio en su organismo. Vamos a la tercera reacción enzimática, ¿no?, que participa en la glucosa. Esta enzima también, que es enzima que regula la glucólisis. Y también esta reacción es irreversible, ¿no? Entonces, ¿qué enzima participa? La fosfofructoquinasa 1 o sinasa 1. Si ven, acá está la fructosa 6-fosfato y esta vendría a ser, ¿no?, el sustrato, los reactivos, para llegar a formar, ¿qué? La fructosa 1,6-bifosfato. Igual hay gasto de energía. Entonces, cuando hay gasto de energía, cuando una reacción requiere de energía del ATP, hemos dicho, es una reacción endorgónica, ¿no? Endorgónica. Ahí estamos aplicando la bioenergética, por el que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, estamos formando, a partir de fructosa 6-fosfato, estamos transformando en fructosa 1,6-bifosfato, ¿no? Y aquí están los dos fósforos. Pero en esta reacción requerimos de ATP. ¿Ya? Por eso estamos diciendo que es una reacción endorgónica. ¿Ya? Entonces también esta reacción, volvemos a repetir, es la enzima reguladora también de la glucosa. Esta es la principal reguladora, ¿no?, de la glucosa. La fosfofructoquinasa 1. ¿Ya? Que también hemos dicho que es una reacción irreversible. Vamos a la cuarta reacción, ¿no?, que es, ¿no?, estamos viendo aquí la fructosa 1,6-bifosfato, va a dar origen ¿a qué? Al gliceraldehído 3-fosfato y a la dihidroxiacetona fosfato.
¿Ya? Entonces, acá estamos viendo esto con este esquema. Acá, ¿no? La fructosa 1,6-bifosfato va a dar origen a que al gliceraldo 3-fosfato y va a dar origen a la hidroxiacetona fosfato. ¿Ya? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Esta aldosa que habíamos dicho que es aldosa también llamada fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya? Está claro, ¿no? Entonces aquí estamos viendo. Ahora, si se dan cuenta, habíamos visto acá, ¿no? Que la fructosa 1,bifosfato, gracias a esta aldolosa, da origen al gliceraldo 3-fosfato y al dihidroxiacetona fosfato. Pero esta dihidroxiacetona fosfato igual se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Aquí se está dividiendo, ¿no?, en dos productos, por ejemplo, la fructosa 1,6-bifosfato, en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Gracias a esta aldolasa. Pero esta dihidroxiacetona fosfato puede formar nuevamente gliceraldehído 3-fosfato gracias a una enzima, la triosa fosfato isomerasa. Que esta vendría a ser la reacción 5. Entonces, que a partir de acá tenemos dos gliceraldehído 3-fosfatos. Entonces, por eso dice acá, ¿no?, que a partir de acá la vía se duplica, porque hay dos gliceraldehído 3-fosfatos. Entonces acá podemos ver, ¿no? Entonces a partir de, entonces aquí hay dos gliceraldehído 3-fosfatos, entonces ese gliceraldehído 3-fosfatos, entonces va a dar, ¿no?, estas reacciones, ¿no?, se van a duplicar. ¿Ya? Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato va a dar origen al 1,3-bifosfoglicerato. ¿Por qué? Por una enzima que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Así ven acá en esta reacción química, ya se está generando, ¿no?, reacciones de oxidación-reducción. ¿Ya? Si ven, por ejemplo, el NAO oxidado se está convirtiendo en NAO reducido. Y este NAO reducido va a ir a la cadena transportadora de electrones para producir 3 ATPs. O sea, los NAO reducidos producen a nivel de la cadena transportadora de electrones 3 ATPs. ¿Ya? Entonces aquí hay una reacción de oxidación y reducción. El 1,3-bifosfoglicerato va a dar origen al 3-fosfoglicerato, gracias a una enzima, la fosfoglicerato sinasa. Pero aquí sí hay ya una reacción, como pueden ver ustedes, ya exorgónica, donde se está produciendo ATP, esa energía libre de Gibbs, ¿no? El 3-fosfoglicerato está siendo transformado en 2-fosfoglicerato. ¿Por qué? Por la fosfoglicerato mutasa. El 2-fosfoglicerato está siendo transformado en fosfoenol piruvato. ¿Gracias a qué? Gracias a una enzima llamada enolasa. Pero aquí hay liberación de agua, hay deshidratación, o sea, hay pérdida de agua. Ahora, el fosfoenol piruvato está siendo transformado en piruvato, gracias a la piruvato sinasa, ¿no? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, esa piruvato sinasa es la otra enzima reguladora de la glucólisis. Pero aquí hay también producción de ATP, aquí hay una reacción de exorgónica. ¿Ya?
Entonces es lo que estamos viendo. Y si vemos acá, por ejemplo, estamos viendo el glicérido 3 hidrogenasa es la que va a dar origen, por ejemplo, el glicérido 3 fosfato va a formar el 1,3-bifosfoglicerato, lo que estamos mencionando. Entonces acá por 2 dice, entonces aquí estamos como, hay 2 glicérido 3 fosfatos, entonces van a producir 2 NAPs reducidos, 2 NAPs reducidos. La reacción 7, ¿no? Entonces el fosfoglicerato quinasa, ¿no? Del 1,3-bifosfoglicerato está dando origen al 3-fosfoglicerato, por esta enzima. Entonces, igual aquí se está llegando a formar el ATP, lo que hemos mencionado. En la reacción 8, ¿no? El 3-fosfoglicerato se está convirtiendo en 2-fosfoglicerato gracias a la fosfoglicerato mutasa. Hemos visto esto, también esto. Y en la reacción 9, el 2-fosfoglicerato está formando el fosfoenol piruvato. Hay un proceso de pérdida de agua, ¿no? Deshidratación, es decir, ¿no? De la reacción. Gracias a una enzima, la enolasa. Y la reacción de el piruvato sinasa o quinasa, ¿no? Está transformando el fosfoenol piruvato en piruvato, ¿no? Y aquí se está dando origen igual a ATP. Pues como son doble esta reacción química, pues se está formando 2 ATP. Esto ya hemos dicho que es una reacción irreversible, es también la piruvato quinasa celular. Pues como pueden ver acá, por ejemplo, en estado postprandial, ¿no? Donde hay gran cantidad de glucosa a nivel plasmático, hay una hiperglicemia fisiológica. Entonces la insulina juega un papel importante porque es importante en la captación de la glucosa hacia el interior de la célula. Fundamentalmente hemos dicho, ¿en dónde? El tejido adiposo y el tejido muscular. Pues requerimos, ¿no? ATP para no generar energía. En casos de ayuno, ¿quién juega un papel importante? El glucagón. Porque a nivel plasmático, ¿qué va a disminuir? La glicemia, ¿no? Va a haber hipoglicemia. Pues para que no se quede esa hipoglicemia, pues va a haber gran cantidad, ¿no? De formación de energía. Pero ¿a partir de qué? De lo que hemos almacenado en el hígado como en forma de glucógeno y en el hígado en forma de triacilgliceroles, ¿no? Que estos a su vez se van a degradar en glicerol y ácidos grasos. Estos van a ir al hígado, por ejemplo, para que se dé la gluconeogénesis y salga glucosa. Y esa glucosa vaya a nuestras neuronas, a nuestras células musculares para degradarse, ¿no? Para que se produzca la glucólisis, ¿no? La formación de acetilcoenzima A, ¿no? El ciclo de Krebs, la cadena transportadora acoplada a la fosforilación y producir ATP. Energía. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, estas enzimas, ¿no? La glucosinasa, la exoquinasa, que están siendo reguladas, por ejemplo. La glucosinasa está siendo estimulada, ¿por qué? Por la insulina. La fosfofructosinasa 1 está estimulada por la insulina. ¿Para qué? Para que se dé la glucosa, ¿no? Igual la piruvato-sinasa está estimulada por la insulina, para que se dé la glucosa. En cambio, ¿quiénes van a inhibir la glucólisis? Porque van a inhibir a estas, ¿no? Enzimas. Ya estamos viendo ahí el mecanismo, ¿no? Desde luego. Ya, entonces, de la misma forma, acá podemos ver un resumen, por ejemplo, ya para ir terminando. Esta enzima, por ejemplo, la fosfofructosinasa 1, ¿no? Es inhibida ¿por quién? Por el ATP y por el citrato. Pero ¿por quién es estimulada? Pues si es inhibida, entonces no se va a dar la glucólisis, ¿no? En cambio, si es estimulada, se va a dar la glucólisis. ¿Por quién va a estar estimulada la fosfofructosinasa 1? Por el AMP cíclico, por la fructosa 1,6-bifosfato. Ya, entonces, estamos hablando ahorita de la regulación de la glucólisis. No, aquí podemos ver, por ejemplo, la piruvato sinasa, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, es inhibida por el ATP, por la alanina, por la acetilcoenzima A, pero es estimulada por el
AMP cíclico por la fructosa 1,6 y fosfato. Ya, entonces aquí está siendo regulada esta enzima. ¿Ya? Entonces, destinos, por ejemplo, del piruvato, ¿no? Un destino del piruvato, por ejemplo, hemos visto que puede ser, ¿no?, aeróbica, o sea, que es la glucosa anaerobia, aerobia, que va, ¿no?, lo que decimos, a formar acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A forma el citrato, ¿no?, más oxalacetato, y estamos hablando del ciclo de Krebs. Luego, este ciclo de Krebs, ¿no?, va a estar acoplada a la cadena transportadora de electrones, ¿no?, y la procesión oxidativa para producir ATP, ¿no?, de los NAPs reducidos y de los FADs reducidos, ¿no? Entonces estamos viendo eso. Y la glucosa anaerobia, que es la formación a partir de piruvato, ¿no?, ácido láctico. Lo que estamos viendo acá, ¿no?, el lactato. ¿No? Y sabemos muy bien, por ejemplo, a nivel muscular, cuando hacemos ejercicio extenuante, ¿no?, entonces formamos gran cantidad de ácido láctico. Por esa situación tenemos la macurca, ¿no?, los calambres, ¿no?, calambres a nivel muscular. Y ahí hacemos masaje, ¿no?, para liberar, para que ese ácido láctico salga, ¿no?, salga del músculo y vaya al hígado. Y en el hígado ese lactato sirva como sustrato para la gluconeogénesis, para formar glucosa a partir del lactato. Ojo, el músculo no tiene una enzima, la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿no?, que esta enzima participa en qué? En que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa y esa glucosa salga a la circulación, ¿no? Entonces, en el músculo no existe esa enzima, en el hígado sí existe, por eso en el hígado se da la gluconeogénesis. ¿Ya? En cambio, en el músculo no se da, no, nuevamente el lactato vuelve a glucosa, ¿no? La gluconeogénesis no se da, porque en el músculo no hay la enzima glucosa 6-fosfatasa, que esa enzima es importante para que la glucosa 6-fosfato se convierta nuevamente en glucosa. Eso solamente se da en el hígado. ¿Ya? Entonces, por eso el lactato tiene que ir al hígado para que el lactato participe para formar nuevamente glucosa a partir del proceso llamado gluconeogénesis. Eso es lo que estamos viendo acá, igual esto acá, ¿no? En el caso, por ejemplo, del piruvato a formar lactato, que es la glucosa anaerobia, vemos, por ejemplo, hay consumo, ¿no?, de los NAPs reducidos y se convierte en NAP, ¿no? Como puede ver. ¿Y qué enzima participa acá? La lactato